Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Les habla su amiga Ana Tarot, Dana Villarreal. Un gusto estar otra vez con ustedes. Espero que se encuentren de maravilla, que me cuenten qué tal, cómo está su día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde me estén viendo. Espero que estén todos a gusto, que estén muy bien. Para mí es un gusto hablar con todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren de maravilla. El día de ayer no pudimos hacer el en vivo por cuestiones de trabajo, pero el día de hoy saben que aquí estoy otra vez de nueva cuenta para este espacio que es por ustedes y para ustedes. ¿Qué tal? Cuéntenme cómo están, cómo han estado, cuáles son sus preguntas, qué dudas tienen. Vamos a hablar de decir, recuerda suscribirte a mi canal que es el Mundo Esotérico de Ana Tarot, nuestra página oficial que es el Mundo Esotérico de Ana Tarot. Puedes contactarme por Instagram, puedes contactarme por TikTok, por nuestro correo electrónico que aparece obviamente público en nuestra página, al igual que nuestro número que es público, que es 811-629-2968, de aquí desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo. Aquí estamos para estar pendientes de todos de cada uno de ustedes. El decreto del día de hoy que yo les quiero decir es: yo soy un ser de luz, soy un ser de paz, soy un ser de armonía. Abro las puertas de mi corazón, mi mente, mi espíritu, mi cuerpo y mi alma para crecer, para sanar, para olvidar todas aquellas palabras negativas y aquellos apodos, aquellas cosas molestosas que decían hacia mi persona. Yo me libero de toda esa energía negativa, me libero de todos esos malos deseos y me abro mi corazón al universo, a la paz, porque soy un ser de luz, porque soy un ser de éxito. El éxito, la abundancia, la prosperidad, la sabiduría, el entendimiento y esa sanación sean a partir de hoy, a partir de este momento. Desde el fondo de mi corazón me libero de todo y recibo el triunfo. Amén, amén, amén. Así es, así sea y así será. Recuerda decirlo 3 veces, yo, tu nombre completo, 3 veces con tus manos elevadas hacia el cielo, tipo oración. Si gustas hacerlo fuera, por la calle, en la selva, en la calle, en el patio de tu casa, en el porche, donde tú quieras, se va a estar liberando todo lo que digan de ti, todo. Olvídate de la persona que te haya criticado, que te haya dicho algo malo. Olvídate de todo eso, no lo tomes en cuenta, porque recuerda que hay muchas personas muy negativas en la vida de todos y cada uno de nosotros y siempre van a tratar de hacernos problema. Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, hermosa, desde Ecuador. Soy Ingrid Ibarra. Víctor Hugo regresará pronto conmigo. Claro que sí. Ahorita voy a hacer tu pregunta. Bienvenida. Saludos a toda la gente de Ecuador. Hermosos todos. Muchas gracias por vernos, por estar pendientes de nosotros. Espero que esté en vivo. Haya personas que lo estén viendo ahorita. A la hora que lo veas en tu casa, no importa, di este decreto, presenta todo con armonía, con sabiduría, abre tu corazón y tu mente, que el éxito viene a partir de hoy. Vamos a empezar a barajar las cartas, claro que sí, como no, para prepararlas, para empezar a contestar todas y cada una de sus preguntas. Ya no me han dejado decir los horóscopos, qué bárbaros, pero bueno, pues ya empezaré, como les dije, a hacer los reels y todo para tenerlos ahí más informados. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que en cualquier momento que yo empiece un en vivo, Facebook y YouTube inmediatamente te lo digan para que te conectes. Prepara todas y cada una de tus preguntas, que sabes que tu amiga Dana Tarot, tu maestra, tu sanadora, tu guía espiritual, tu coach de vida, siempre va a estar aquí para ti. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Ingrid Ibarra, bendiciones para ti, para toda tu familia. Vamos a ver. Luyan, hola, soy Melanie Luján Lozano. Bienvenidas. Vamos a contestarle primero a Ingrid. Ingrid Ibarra quiere saber si Víctor Hugo regresará pronto con ella. Vamos a ver qué es lo que dicen tus cartas, qué mensaje tiene el tarot para ti, Ingrid. Te está diciendo que ha habido mucha pesadumbre, mucho pesar en tu vida.
Ha sido un cambio muy drástico. Este cambio se muestran los bastos definitivamente. El número 2 que te está diciendo por la calle. Él te trae mucho en pensamiento y en su corazón todavía. Tú eres una chica muy inteligente y estás consciente que tú por más que piensas y piensas y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué se dio esta situación? No se concreta nada. Muchas noches de desvelo, muchos pensamientos para él, muchas noches mirando la luna y el cielo para saber qué pasaba aquí a tu alrededor. Va a haber una prosperidad, dice, pero te dice la carta, recuerda, traición por la espalda. ¿Qué nos está diciendo? Aquí hay magia y brujería. El 4 de bastos nos muestra un trabajo para separación, retiro, que creyeran que había una traición, que había infidelidades, que no tenían buena relación. Sé inteligente, piensa ahorita en el presente lo que está pasando. Sorpresivamente vas a hablar con él y vas a tener una oportunidad. Dentro de dos semanas a 2 meses puedes resolver esta situación, pero necesitas cambiar todo lo negativo que hay a tu alrededor, muñeca. Así es que la respuesta es sí, nomás actúa con inteligencia, corta los trabajos y las habladurías o chismes que hay alrededor de ustedes para que puedan estar bien. Nos dice, hola, soy Melanie Luján Lascano, dice, quiero 5 de octubre, ¿cómo se sintió Lucas Samuel López, 23 de marzo cuando me vio? Recién, gracias. Es mi ex, hace poco peleamos. Vamos a ver qué sintió, qué pasa aquí con ustedes dos, qué te dice el tarot. Aquí te dice, o te marca la primera carta que él da es unión, que significa pues que están separados, hay un retiro. Nos dice que parte mucho de la familia de él porque te sale el as de copas, el cual te está diciendo que por parte de la familia de él o parte de él hay muchas habladurías, hay muchos trabas, muchos problemas. Se le revuelven muchas cosas. Él piensa en noches de amor, piensa por las noches en el amor, la tranquilidad, la unión, la pareja, quiere casa, quiere familia. Hablaba de papel o firmar algo, hacer algo, una casa, vivir juntos. Aquí te dice que te lo quitaron definitivamente. Esta persona hicieron que hubiera un cambio en tu vida para quitártelo, dice, y para que no se diera la oportunidad de estar juntos completamente. Así es que, ojo, si me quieren preguntar, tanto Ingrid como tú, Laura, por WhatsApp, 811-629-2968. Pregúntenme con todo gusto, les hago una lectura de cartas el día de mañana para decirles qué es lo que deben de hacer para mejorar su relación. Ingrid, por nada, gracias por la lectura, muy amable, saludos y bendiciones. Igual para ti, Ingrid, muchas, muchas bendiciones hasta allá. Recuerda, Dios siempre está con nosotros. Tú detrás de Él y Él por delante de ti te dará todo lo que deseas y lo que necesites. Amén. Así sea. Vamos, hoy que sí quería aclararles algo, chicas, Chicos y chicas, les voy a pedir un favor bien grande. Saben que los amo con todo mi corazón. Me encanta estar presentes con ustedes, hacer los videos, los en vivos, para poderles contestar sus preguntas y ayudarlos un poco. La semana pasada, recuerden que entre Listón Rojo y Irma hubo un problema donde se estuvieron diciendo algunas cosas. Yo les pido de corazón que no se falten al respeto, que no se hablen mal, que este espacio es para ayudarles, para darles un consejo, para poderlas guiar y que ustedes estén bien y poderles sanar su vida, su tranquilidad, todo lo que hay alrededor de ustedes. Por favor, no se me falten al respeto, no critiquen a nadie. Ya tarde me di cuenta, terminando el en vivo, pues me puse a revisar la situación. Me di cuenta que Irma tenía toda la razón. A ella la agredieron y por eso contestó de esa manera. Entonces se los pido de favor, de corazón, no se me hablen mal entre ustedes, por favor, para seguir con este espacio. Recuerden que somos energía y yo estoy tratando de mandarles toda la buena vibra para que estén bien. No se me ofendan, ¿ok? Respetemos a las demás personas. Yo les digo, si de repente se me traba el celular cuando estoy sola más, pues batallo un poquito para ver todos los mensajes y darle el seguimiento. Les digo, se me está moviendo, pero tranquilos, voy a estar pendientes, pero no se digan cosas. Por favor, se los pido de todo corazón, hermosos y hermosas.
Vamos a ver, ya hay otra pregunta. Nos dice, hola, Claudio Germán Tadeo, 24 de noviembre del 80. Vuelve si me extraña. Vamos a ver si te extraña, Verónica. Claro que sí. Vamos a ver si te extraña, si va a volver y qué es lo que está pasando. Aquí nos dice, mira, la carta te está mostrando definitivamente que es la boda frustrada, que es una relación, una familia que ya estaba aquí marcada. Se te está marcando que hay brujería, que hay magia alrededor aquí. Tanto él como tú son muy nobles, pero para la familia de él no hay mucha aceptación porque piensan que tú llegas muy segura, que tú lo dominas, tú lo controlas y tú lo quisiste cambiar, entonces te arruinaron la relación. Con toda seguridad te están diciendo, si tú quieres recuperar a esta persona, es momento de que cortes todo lo que hicieron, hagas una amarre de protección para que él pueda estar definitivamente contigo. ¿Ok? Vamos a ver, les digo que se me mueve, ténganme paciencia. Luyan, gracias, reina, bendiciones. Igual, muñeca. Alejandra Jordán, buenas noches, mi esposo quiere saber cómo le irá más adelante. Vamos a ver cómo se llama. Ángel Iván Rodríguez, del 31 de enero del 95. Vamos a ver cómo le ver más adelante. Bueno, salieron 4. Vamos a ver qué mensaje le trae el tarot. Aquí está diciendo, dice, hay muchas envidias a tu alrededor, porque te sale la carta de usura. La carta de usura dice, hay muchas personas que quisieran tener tu vida, tu suerte, tus cosas, aunque lo dudes mucho. Ha habido muchas trabas y problemas, dice, también desde un embarazo que hubo, como que no querían que tuviera hijos con la pareja, en este caso contigo, muñeca. Hubo muchos problemas, dice que ha habido trabajos de retiro, salación, por eso mismo batallan, el dinero no está rindiendo muy bien, hay algunos obstáculos. Yo lo veo a él con algunos sueños raros o extraños presentes, que es como cuando estás dormido, viene el espasmo. Te voy a recomendar definitivamente que para empezar te hagas un baño o te bañes por 9 días con jabón sote, de preferencia que sea el blanco o el azul si lo encuentras. Si no, el blanco, que te bañes con eso, que te busques menta o hierbabuena, la hierbas en 4 litros de agua, un manojo, te hagas un baño el martes, uno el viernes y consecutivamente sean 3. Que sean las meras 12 de la noche para que se te abran las puertas y los caminos, porque ustedes no los han querido ver juntos, hay lágrimas, tristezas. Tú quieres prosperar, él quiere prosperar, pero él se siente enclaustrado, encerrado. Sientes que no te vas de un extremo a otro, o sea, si hay dinero, si sale para lo que hay que pagar, pero no se avanza y los planes que tienen no se dan. Si tienes otra duda, me puedes hablar con todo gusto. Ángel Iván Rodríguez, Alejandra Jordán me pueden hablar para darles una receta o darle un seguimiento al problema que tienen. Saludos, soy María Marte, 12 de octubre del 92. ¿Cómo mira este fin de año en el amor? Vamos a ver cómo te va a ir, María. Esperemos que bien, que todo sane, que todo salga favorable para ti. Ahorita has estado muy presionada, aquí te dice Isis la luna. Hay un momento en el que tienes que separar todo lo negativo que hay en tu vida, tratar de buscar de que todo evolucione, todo cambie, se den los cambios importantes para ti. Traes muchos proyectos y andas bien presionada, bien estresada, te exiges mucho, te exiges demasiado, la rueda de la fortuna te sale firme. Nada más te dice tómate un respiro, despójate porque hay que despojarnos de energía negativa, ponte una protección, una estabilidad en la cual puedas estar bien. Hay muchos encubrimientos en tu vida, hay 2 personas, no, perdón, 3 que te han retirado de tu vida, entonces aquí hay que hacer algo. Vamos a ver quién era, Alejandra Jordán, mi esposo. Solo María Marte, mándame un WhatsApp 811-629-2968 el día de mañana para decirte qué es lo que debes de hacer, mi reina. Vamos a ver, sigue Rebe Reina. Hola, soy Rebe Reina del 21 de agosto del 92. ¿Qué siente Carlos Barrón cuando estoy cerca de él? Vamos a ver qué es lo que siente. Aquí nos dice, la carta que te dice, habla al 5 de copas, nos está hablando de que siente como que tiene esa necesidad de estar contigo, de verte. A veces se emociona, vuela un poquito su mente, te dice la carta de las buenas nuevas. Hay sentimientos raros que él de repente reprime, dice, pero con toda circunstancia te dice aquí la carta
Él va a estar ahí, no se aleja de tu vida. El hombre lo traes vuelto loco en pensamiento. No veo nada negativo, al contrario, si te sale 5 de copas es familia. Probablemente piensen tener una familia contigo o una relación más estable. Hola reina, me llamo Erika Camila Rodríguez, 11 de marzo del 98. Volveremos a encontrarnos, el chico que conocí el sábado, yo sí o no. Vamos a ver el encuentro. Parece que los tiempos de Dios son perfectos y las casualidades no existen. El chico dice sí, a pesar de que tú creas que hay un alejamiento o algo, no va a hacerlo luego, pero antes de 3 semanas vuelves a verlo y te lo vuelves a encontrar. Y dice, claro que sí, sí lo vas a volver a ver, nomás no te tensiones ni te estreses, porque si eres muy desesperadita. Ay, si lo quieres ver, mándame un WhatsApp, Camila, 811 Erika 629-2968 y te doy una receta con todo gusto para que hagamos que te lo topes y esté pendiente de ti. Hola, ¿cómo me irá más adelante? LR Loza. Mándame tu nombre completo, no nada más la fecha para poder preguntar por ti. De nada, con todo gusto, para eso estamos. Judy Elizabeth Rangel Constantino. Hola, buenas noches, soy Judy Elizabeth Rangel Constantino, el 21 de diciembre del 92. Quisiera saber en lo económico. Claro que sí, vamos a ver cómo te va a ir. Judy Elizabeth Rangel Constantino, del 21 de diciembre de 1992. Ahorita tú te sientes en una miseria, pero no tanto económica, más viene siendo como moral, como que sientes tú que no tienes apoyo, que no te rinde el dinero, te sientes estresada, sientes que todo depende de ti, traes todo el peso encima. Dice, tienes muchos deseos de hacer un cambio, pero traes una carga negativa muy fuerte. Ha habido mucha tensión, dice, ya que tienes 5 años con una carga fuerte, pero es casi ya vas para 2 años. Está la situación muy estresante. Te voy a recomendar algunos baños y algo que tienes que hacer, pero mándame por favor, Judith, un mensaje al 811-629-68 para darte la receta y decirte qué vas a hacer aquí para que te cortes esta energía negativa y fluya la economía. Dice, ¿dónde se ubica? Le voy a mandar mensaje para ponernos de acuerdo. Claro que sí. Ahorita estamos desde Pesquería, Nuevo León, para todo el mundo internacionalmente. Mándame mensaje con todo gusto. No me lo manden por inbox, Mándenme al WhatsApp 811-629-2968 para poder estar más pendientes de ustedes, porque el otro me tardo mucho. Hola, buenas noches. Soy Carolina González, 2 de marzo del 83. Quisiera saber si Pedro Rangel siente algo por mí. Vamos a ver qué siente Pedro Rangel por Carolina González. Le gustan mucho tus caderas, le gustan mucho tus piernas. Habla de que le llama mucho la atención tu cabello, toda tú, tiene muchos pensamientos sobre ti. Dice, esta persona, te mira, te observa, a pesar de estar lejos, porque me sale 2 veces la carta del despojo. No sé si estén distanciados o hay alguna distancia grande entre ustedes, pero a pesar del distanciamiento, lo que hay te trae mucho en el pensamiento. Está consciente ahí de ti, siempre está al pendiente. Vamos a ver, lo económico ya te contesté, Dana. Dice, Abel Valenzuela, 4 de septiembre de 75. ¿Cómo fluirá mi economía a tu favor? Vamos a ver. Abel Valenzuela, el 4 de septiembre de 75, ¿cómo va a fluir su economía? La economía llega a la casa, el problema es de que no está rindiendo, hay algunos gastos innecesarios. Presta mucha atención hacia dónde se va el dinero. También cuidado con una chica, ella tiene el cabello café castaño y trae algunas luces o algunos rayos dorados. No sé si le prestaste dinero o le diste dinero o algo guay, pero esa chica sale con cierta energía negativa y me salen los gatos siguiéndote mucho. Aquí te voy a recomendar definitivamente, Abel, quiero que este día primero o día último te laves las manos tanto con sal como con azúcar para que vuelva a fluir la economía y la abundancia. Necesito que me digas de dónde nos llamas, mándame un mensaje 811-629-2968 para darte la receta para que fluya
el dinero para ti, porque sí va a haber economía. El problema es de que hay mucha mala vibra o están contando con tu dinero. Aguas con eso. Vamos a ver, hola, soy Osvaldo Ayala, 6 de junio del 76. Me llamarán para un trabajo nuevo pronto. Vamos a ver, Osvaldo Ayala, si le van a hablar para trabajo, sí o no. Confía y espera, te dicen las cartas que vas a tener ese éxito favorable. Te va a hablar una mujer y te van a hablar lo que tú estás esperando y lo que tú ambicionas, ahí va a estar. En el presente sé positivo, no sé nada negativo. Cárgate un pedacito, una raja de canela, con un alfiler atravesado en medio. Guárdalo en tu cartera junto con 3 hojas de laurel. Pon el nombre de la empresa, lo que quieres ganar y cuándo quieres que te llamen para que se afiance más esto. Pero te muestra firmeza, tu respuesta es que sí te van a hablar. Camila Núñez, muchas gracias, de nada, muñeca. Laura Castilleja. A ver, vamos a ver qué era lo que quería saber, me voy a regresar. ¿Cómo te va a ir más adelante? Vamos a ver, Laura, qué es lo que viene para ti más adelante. Dice, no tengas desconfianza, has andado un poco desubicado, un poco tensa, un poquito presionada, ha habido algunos incidentes que te descontrolan, hay habladurías a tu alrededor, hay cierta intranquilidad, no me estás durmiendo bien, dice, pero la carta de lo religioso me dice que si pides o rezas o algo, pides a alguien para que te vaya bien. Te voy a recomendar definitivamente, Laura, que te hagas una limpia con 4 huevos, un huevo por día, empieces en viernes, te hagas la limpia, le pongas 3 cucharas de sal en grano, vacíes el huevo ahí, me mandes la fotografía, 811-629-2908, WhatsApp, por favor, para sacar toda esa tensión y estrés que tú traes. Igual debajo de tu cama me vas a poner un puño de sal con un puño de arroz en un plato, en un vaso, donde tú quieras, durante 9 días para que se corte toda la energía negativa que traes. Te voy a recomendar que hiervas canela y que con esto trapees con canela y hierbabuena todo lo que es tu casa de adelante hacia atrás. ¿Para qué? Para que fluya la economía y digas que se me abran puertas y caminos, todo lo que se me haya cerrado. Yo decreto al universo que soy un ser de luz, que soy un ser de atracción, soy un imán para el dinero y para la felicidad. Por lo tanto, voy a obtener, yo dices tu nombre completo y las 3 cosas que quieras pedir, realízalo. Si tienes alguna duda, márcame al 811-629-2968, mándame un WhatsApp. Irma Maldonado, hola maestra Irma Maldonado, 26 de enero del 83. ¿Qué pasará en mi relación con Carlos Salinas? Vamos a ver, Irma, qué va a pasar en tu relación con Carlos Salinas, qué viene para ustedes. Dice, va a haber algunas tensiones. Cuídense mucho de las personas que se dicen ser amigas o tener una amistad, dice, porque de repente sí te tienen mucha envidia. Envidian mucho, mira, tu cabello, no sé si lo traiga rubio o no, pero me sale como que el color, el tono de tu pelo, hay mucha envidia sobre cómo eres tú físicamente y todo, de que supuestamente todo se te facilita, todo tienes, aunque tú te sientas estresada, desesperada, estos 15 días muy tensa. Trata de liberarte un poco de todas esas energías. Por favor, compra agua florida o agua o loción de lavanda, echa un chorrito en 1 litro de agua, métete a bañar los martes y los viernes, déjate caer eso desde la nuca hacia abajo de tu cuerpo, no te seques, envuelva tu cuerpo con una toalla, recuéstate 15 minutos, así 10 minutos aunque sea, vístete ahora sí, para que vuelva tu suerte, tu tranquilidad y tu estabilidad, porque tienes muchas envidias. Ahorita traes algunos dolores de cadera, dolor esta parte de aquí de tu cabeza, el cerebro a veces siente que te puede explotar, pero te hace mucho ojo, muñeca, a ti. Alizán Rosario, buenas noches, Rosario, 7 de octubre del 85, nos dice, me contratarán para un trabajo y en lo económico. Vamos a ver si te van a contratar, Rosario, en el trabajo para que mejore tu economía o cómo va a estar tu economía. Dice, ahorita dice, va a hablar una persona morena de tesa perlada contigo, va a haber un cambio positivo. Sin embargo, andas muy tensa porque toda la templanza, la tranquilidad no la tienes. La carta del sacerdote nos dice que hay muchas malas vibras, energías del pasado, sobre todo del amor en tu corazón que no sellan. Compra la veladora de Job o una veladora de 7 colores.
Ahí me vas a escribir tu nombre en la cera, vas a echarle tabaco de un cigarro, le rocias tu perfume, déjalo que se seque un rato, prende la veladora, bárrete con ella, pide directamente el trabajo que quieres, lo que quieras ganar y dónde quieres que te hablen. Si se te olvida, mándame un WhatsApp 811-629-2968 y con gusto te doy la receta de nuevo. Acabo de emprender un pequeño negocio. Quisiera saber cómo mira más adelante. Vamos a ver cómo te va en ese negocio. Hay mucho desorden alrededor de ti, dice, no lo ignores para que tú puedas tener esa victoria. Con sinceridad, primero que nada, lucha, sé constante con tu mente, pensamiento, coordina. Trata por una protección en el negocio. Mándame por WhatsApp y dime qué es para decirte qué protecciones y cómo limpiar tu negocio para que sea favorable. Buenas noches, Francisca. Quisiera saber si mi hijo aprobará los opcionales de Policía Nacional. Se llama David da Silva. Claro que sí, pide a tu hijo con todo corazón, préndele una veladora blanca o una vela blanca, pide la luz y protección completamente, que se abran esos caminos, que tenga el triunfo. Tu hijo es una persona muy inteligente, dice, desde el embarazo sabes que es una persona especial, no va a tener decadencia, va a arreglar esos trámites, esos papeles que estás esperando. Algunos obstáculos serán las envidias que más bien te tienen a ti por el hijo. Pero tú en tu casa préndele esa veladora blanca, ponle canela, ponle escarcha dorada, polvo dorado, escribe su nombre arriba, pídele a su ángel protector que lo guíe, lo cubre y lo proteja y que le den ese empleo para que todo esté bien. Y verás que tú como su madre lo vas a bendecir y proteger. Vamos a ver, dice Paqui Ruiz Martínez. Buenas noches, soy Francisca, quisiera saber. Ok, sí, ya te contestamos. De España. Saludos a todos de España. Muchos saludos. Muchos besos a la madre patria. Vamos a ver, dice Neida. Neida dice, hola, desde Chile. Saludos hasta Chile. 9 de octubre del 66. ¿Tendré algún amor más adelante, por favor? Vamos a ver si vas a tener amor más adelante. Hubo un hombre que marcó mucho tu vida, dice, todavía traes tristezas en el corazón. Dice, ahorita tú esperas, pero estás como que un poquito desesperada. Sientes que te puedes quedar sola. Claro que por supuesto que no. Quiero que allá, desde Chile, agarres pétalos de rosa del color que sea, licúalos en 1 litro de agua en tu licuadora, mételos, échale 1/4 de miel. Y si no tienes miel, échale 3 cucharas de azúcar grandes, de las cucharas grandes. Licúalo todo, hiérvelo, cuélalo, date un baño 3 viernes seguidos. Pide que el amor, la paz y la persona que debe estar en tu vida llegue a tu vida y verás que ahí va a estar ese amor. Si se te olvida, muñeca, mándame un WhatsApp, ¿ok? 811-629-2968. Belén primero de Santiago. Hola, quiero saber qué es lo que quiere mi marido Facundo Santiago, si en verdad me ama. Vamos a ver, Belén, si Facundo Santiago te ama de verdad. Mira, sí te ama, el problema es que últimamente hay mucha tensión, dice, él es muy diferente a ti. Son 2 personalidades completamente diferentes, a veces surgen dificultades y problemas, pero porque a veces tú te enojas porque él no te adivina el pensamiento, porque no hace lo que tú quieres. Esto te puede ocasionar una pérdida de tu pareja, necesitas prestar un poquito más atención, estar más tranquila. Si tú sientes que ese amor no se reaviva, o sientes que tú quieres que él te demuestre un poquito más, mira, agarra canela en polvo, espárcela por la cama cuando él se vaya al trabajo, déjala ahí hasta las 3 de la tarde, sacúdela después de mediodía, hierve canela para que tu casa haya armonía, haya estabilidad. Te recomiendo que compres una veladora que sea de manzana con canela o spray para que lo eches todos los días. Te voy a pedir también que prendas una veladora blanca, escribas tu nombre, el de tu esposo, una cruz en canela en polvo y azúcar, y pide ese amor que se reavive, que haya expresión, que se sientan estables los dos.
vas a ver cómo cambia la relación y se estabiliza. Nomás no seas tan celosa, por favor. Vamos a ver Alejandra Matianda, 25 de mayo 71. ¿Qué interés tiene Ramón Cantero? Vamos a ver qué interés tiene Ramón hacia ti. ¿Qué es lo que quiere de ti? Dice, a pesar de que es un chico serio, sabes que no se aísla, dice, porque él trata de ser prudente, hablar contigo. No quiere presionarte tampoco, pero trae un interés contigo sobre mujer. Pero también recuerda, él viene de una persona muy tóxica, igual que tú. O sea, igual que tú también padeciste de una relación anterior negativa. Tenle paciencia, pero sí trae interés sobre ti. Dice Araceli Hernández, 28 de octubre 93. Saludos. Saludos, Araceli. Espero que estén bien. Bendiciones para tu familia. Aquí me sale que no te enojes, andas un poco estresada, te sientes encerrada entre cuatro paredes. Si antes que debes de proteger a todo el mundo, tratas de ayudar a dos personas de tu casa o tu familia, pero te sientes traicionada porque no valoran las cosas, no te está rindiendo el dinero, duele mucho tu cabeza, hay mucha tensión. Te voy a recomendar que compres incienso de sándalo, mirra o palo santo. Préndelo en cada cuarto con una varita. ¿Para qué? Para que se armonice y te estabilices un poco. Hazte un baño de 7 hojas de laurel, hiérvelas en 1 litro de agua que se haga medio litro. Báñate con eso, déjatelo caer de la nuca hacia abajo, pidiendo tus 7 deseos que deseas para que se realice todo. Muchas gracias, de nada. Dice, buenas noches, Rosario, 7 de octubre del 85. Me contratarán para un trabajo en mi economía, ya te contesté. De nada, Irma, saludos, bendiciones. Yuri Orozco, hola, buenas noches. Buenas noches, Yuri, ¿cómo estás? Marimar dice, hola, soy Guadalupe Damasco, 28 de noviembre de 74. Cuando entre al Royal, ¿pensarán en recontratarme? A ver, cuando entre a Royal, ¿pensarán en recontratarme, sí o no? Vamos a ver. Tú tienes mucha temeridad sobre esto. Dice, primero que nada, llega, preséntate, prende algo de magia, pon una veladora verde o una vela verde, pide ese trabajo, pide que te llamen. Si te sabes el nombre de la persona que te tiene que hablar, hay que hacer algo de magia para que esto fluya, ya que hay muchas envidias a tu alrededor y muchos chismes. Buenas noches, dice Claudia Solís, ¿qué es lo que me pasa? No me siento nada bien. Vamos a ver qué es lo que tiene Claudia Solís que hay alrededor de ella. Dice, eres muy buena mujer, dice, pero traes mucha carga negativa, mucha energía, muchos pleitos. La gente te desea a veces muchas dificultades. Dice, tú tratas de estar en todo en modo paz. Dice, pero el hecho de que a veces hasta no hables, no saludes, no nada a la gente, de cerebro pequeño, piensa que tú te puedes creer más. Esos son dificultades y problemas que hay a tu alrededor. Mira, te voy a recomendar definitivamente que me hables al 811-629-2968 para darte una lectura de tarot gratis y decirte exactamente qué es lo que tienes que hacer y qué protección te toca, porque si hay muchas malas vibras o energías para ti. Claudia, no se te olvide. Mari Rivera dice, buenas noches. Quisiera saber si mi ex Miguel Uloa Martínez del 3 de agosto del 82 me volverá a escribir. María Rivas. Vamos a ver si te va a volver a escribir. Dice, ahorita se te da un buen consejo el tarot y te dice, hay mucho recelo, hay mucho enojo. El 4 de espadas te está diciendo que tienes rivales fuertes, que estamos hablando que primero que nada en la casa, la familia, dice de él va a haber muchos problemas. Ahorita no veo que te hable, pero sí veo que hicieron un trabajo de retiro en el cual los dos van a estar solo un poco. Mari Rivera, mándame WhatsApp 811-629-2968, te voy a regalar una lectura de tarot, porque aquí me está diciendo que debes de tener protección y hacer un trabajo. De esa manera en privado ya te digo qué es lo que tienes que hacer, ¿ok? Dice Paqui Ruiz Martínez, gracias, de nada, mi reina, para eso estamos. Indita Esperanza, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Dice, buenas noches. Dice Cecilia Legue, dice, quiero ver si mi hija se va del pueblo o se queda. Ella está muy bajoneada, se quiere ir. Soledad Almonacid, vamos a ver qué va a pasar con esta chica. Dice, ella dice que ella necesita irse
porque su triunfo se encuentra boca abajo, trae una depresión fuerte. Veo que los causas, los problemas no las dejan, pero me está diciendo también, estas dificultades ella necesita una protección porque hay brujerías, magias, algo le retiraron, algo le quitaron, dice, es lo que ella siente que no puede estar estable. Si tú no quieres que tu hija se vaya o quieres ayudarlo un poco, mándame un WhatsApp 811-629-2968 porque sí trae depresión fuerte. Ella busca el triunfo, dice, pero trae mucha soledad, mucho caos en su cabeza, mucho estrés y anda muy inquieta y no le va a ir bien. Así es que mejor mándame un WhatsApp y te digo. Blanca Lilia, saludos hermanos, saludos amigocha. ¿Cómo le irá en el trabajo a Rodrigo Ramírez más adelante del 9 de abril de 1972? Vamos a ver cómo le va a ir. No, ya vamos a barajar estas. Quedan muy poquitas. Vamos a ver especialmente en cuestiones de lo laboral o el trabajo, qué es lo que viene para él y qué le marca el tarot. El tarot aquí le está diciendo definitivamente, dice, nos sale lo que es el rey de oros. Va a haber triunfos, dice, va a haber algunos movimientos, como que va a tener algunos viajes, algunas salidas, movimientos fuertes, dice, pero se va a hacer más fuerte o más estable en el trabajo. Aquí nos sale el 10 de copas, que es la coronación con su familia. Viene un cambio económico positivo. Ustedes, sus dos hijos salen. En esta carta sale la familia donde salen reconciliando, haciendo cosas importantes. Él está más fuerte, lo único que tiene que hacer es de que no pierda piso, porque nos sale entre las nubes el paje. Va a haber un crecimiento muy importante en lo personal, en lo laboral, el trabajo que tiene, más lo que haga por fuera, pero el triunfo está firme y con la familia viene felicidad y coronación definitivamente, Blanca. Sergito Daniel dice, hola, buenas noches, soy Sergio Daniel del 3 de febrero del 87, pronto conseguiré empleo, sí o no. Vamos a ver si vas a conseguir empleo. Aquí dice, pues mira, dice, sí vas a conseguir trabajo, pero también ponte en un estandarte en el que digas, estabilízate qué es lo que quieres hacer, qué es lo que tú deseas. Hay brujerías o magias en tu casa y esto es desde antes de que tú nacieras. Tienen muchos obstáculos, sientes tú que, estos 2 meses ha habido muchas trabas, muchos problemas, dice, si hay muchas energías o malas vibras. Sergio, mándame un WhatsApp 811-629-2968 el día de mañana, de tu horario, no sé dónde me estés hablando, mándame un WhatsApp, ya nos ponemos de acuerdo, te voy a regalar una lectura de tarot para descifrarte este trabajo que hay de tu familia. Así es que es algo que tienes que cortar. Vamos a hablar y yo te puedo ayudar a que todo fluya. Catherine Cruz dice, buenas noches, quiero saber si mi ex me va a volver a buscar. Catherine Cruz, ¿me va a volver a buscar el ex, sí o no? Aquí nos dice, ahorita hay una desunión fuerte, hay una separación porque hay un enfrascamiento en los cuales lo retiran. El 3 de espadas te dice que no, discusiones, problemas. Ahorita no creo que te busque por el momento, la verdad. Vamos a ver, dice Amado Lisbana. Gracias, maestra, es un amor de persona. Ay, gracias a ti, muñeca. Nélida Ahumada Lizana. Gracias, bendiciones para ti, para toda tu familia. Que Dios, el universo y mis seres de luz te bendigan hoy y siempre, muñeca. Roxana González dice, hola, saludos desde Uruguay. Saludos desde Uruguay, tenemos muchos países diferentes. Soy del 2 de diciembre del 73. ¿Qué intenciones tiene Miguel Ángel del 6 de agosto del 76? Vamos a ver si es una buena persona, Roxana, y qué quiere contigo. Vamos a ver si te conviene, qué es lo que dice el tarot para ti. Aquí nos dice, el 4 de oros te está diciendo que él quiere tener una relación amorosa contigo. Nos sale 6 de bastos, le interesas en cuestiones sexuales, amorosas. Dice nada más que sí se cree como que él puede estar o tener cualquier mujer que él quiere. Yo te recomiendo que no cedas a una intimidad tan fácil. Sí trae un interés, pero acuérdate que lo fácil se va. Si quieres saber un poquito más, te regalo una lectura de tarot, muñeca. Mándame un WhatsApp, Rosana. Saludos y besos hasta Uruguay. Lu Ruiz dice, hola, Luciana Ruiz.
10 de marzo del 98, en el amor, soltera, llegará alguien. Vamos a ver cómo le va a ir a Luciana Ruiz en el amor, si va a llegar una persona o no. Traes mucha tristeza, mira, en tu corazón veo que a veces de repente ni duermes bien, andas muy inestable, dice, muy intranquila, te sientes triste. Nos salen las espadas y los bastos que te hicieron un trabajo de retiro. A ti te retiraron una persona y en tu vida desde ahí viene la depresión y viene la tristeza. Tienes que cortar eso que te hicieron porque te sale el 6 de espadas, el cual te está diciendo que hay recelo, hay retiro, definitivamente por trabajo. A ti ya te han retirado una persona y ahorita no te han dejado estabilizarte. Así es que, Luciana, mándame un WhatsApp 811-629-2968. Te regalamos una lectura de tarot y checamos de qué manera te podemos ayudar. Belén primero de Santiago, muchas gracias. De nada, muñeca, al contrario, gracias por estar aquí. Labios rojos, hola maestra Carolina Campos, 26 de enero del 83. Habrá avances en mi relación con Eduardo Flores. Saludos a Labios Rojos. Un saludo, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ver qué es lo que viene para ti. Dice... Ahí está de los de YouTube. Hay una persona que sí por ahí puede preguntar. Sí, claro, también los de YouTube que nos pueden preguntar. Nomás pásame tú el nombre y ahorita te digo. Déjame le contesto a Labios Rojos. Carolina nos dice que sí va a haber un avance. El 5 de oros te está diciendo que va a haber una relación, vas a ver triunfo en el amor y en el dinero. El 10 de bastos nos dice se van cortando algunas tensiones o energías negativas, pero todavía no se ve el triunfo definitivamente para ti. Hay un avance, pero vas muy, muy lento. Prende una veladora roja y pide que el amor de él llegue a tu vida, que estés estable con él. Si quieres saber un poquito más, mándame un WhatsApp y con todo gusto hablamos. ¿Quién es la de YouTube? Se llama Luisa. ¿Qué quieres saber, Luisa? Dile que ponga su nombre y fecha de nacimiento. Luisa, claro que sí, puedes preguntar, muñeca, para eso estamos. Este es un espacio para ustedes. Luisa, mándame tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, la pregunta concreta que quieres saber, muñeca, y con todo gusto te la contestamos, ¿vale? Vamos a ver, dice Noelia González. 19 de mayo del 92, se comunicará conmigo. Ángel Gutiérrez le va a hablar a Noelia González, ¿sí o no? 3 de oros de cabeza nos dice con seguridad el hombre sí te va a hablar. Se va a hacer justicia, claro que sí te va a hablar. Te salen 3 de oros, definitivamente nos dice que sí. Verónica, Vero dice, soy Verónica Roldán del 28 de diciembre del 76. Tendremos con mi pareja Javier Moreno el 29 de noviembre del 73 una relación estable, amorosa y sincera. Vamos a ver si vas a tener una relación estable. Mira, la carta de la torre nos dice, va a haber algunos altibajos y algunos problemas, pero esto los va a ayudar a afianzar. La carta de la muerte al lado de la torre nos dice, deben de dejar el pasado definitivamente atrás. Ambos necesitan hablar, platicar qué es lo que no les gusta, en lugar de aislarse. Hablen, la comunicación es lo más importante, pero van a superar cualquier problema y yo los veo estables. Pero, vamos a ver, Marimar, sí, hermosa, de hecho ya me llamaron del Royal, pero solo por unos días y no sé si habrá más. Prende eso y vas a ver que vas a estar ahí en el Royal. Vanessa Ortega dice, buenas noches, ¿por qué mis hermanas me envidian tanto? Vanessa Ortega, del 4 de junio del 98, ¿qué es lo que pasa contigo? Mira, aquí nos dice, ha habido mucha inestabilidad, dice, pero no es de ahorita, es de hace mucho tiempo atrás. Dice, lo que pasa es que tú no eres de las que demuestran mucho tus problemas, qué es lo que tienes, cómo te sientes o algo, y ellas creen que tú tienes una perfección. El 8 de oros nos dicen que creen también que tienen mucha abundancia, pero esto viene desde casa, o sea, desde la niñez, desde que tú tenías como 4 o 5 años, hay muchas malas vibras, la familia también, se había divisiones y todo eso. Aquí hay un problema familiar, hay una tensión o una disyuntiva que pusieron como para distanciar la familia, por eso se dio muchas malas vibras. Trataron de separar mamá, papá, dice, y eso ocasionó problemas y economía. Pero siempre eres tú como si no te encajas en ningún lugar. Y no eres tú, sino es lo que te rodea. Vamos a ver, Verónica Ortega, cualquier duda que tengas, 811-629-2968. Si quieres una lectura de cartas gratis, mándame un WhatsApp. Mari Rivera, gracias, mi reina. Nada, muñeca, saludos y buenas noches, buenos días, buenas tardes, de donde me vean.
Te quiero escribir muy ligero, dijiste tu número desde Argentina. Besos igual, saludos a Argentina, Claudia, preciosos todos. Blanca Lilia, gracias Pechocho, un abrazo igual amiga. Marcela Alejandra Castillo Rojas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera saber mi situación financiera, sí va a arreglarse. Vamos a ver Marcela Alejandra Castillo Rojas, cómo le va a ir en cuestiones de economía y de dinero. El tarot te mandó 4 cartas, la cual nos dice la primera, nos sale el as de bastos, la cual te está diciendo con la cortina de humo o lo que es lo gris. Hay brujerías y magias blancas a tu alrededor que te tienen de cabeza en cuestiones de economía por cierta envidia. Tu carácter, tu manera de ser es lo que te ha ayudado a no tumbarte al 100%, que te sale la carta del carro o del triunfo. Dice aquí nos está marcando el 7 de espadas. Tienes tanta envidia que quieren verte con lágrimas, con tristezas. Marcela Alejandra Castillo Rojas, mándame un WhatsApp que te voy a decir qué es lo que vas a hacer en tu casa, de qué manera vas a cortar esto y poderte ayudar para que estés bien. Daniela Díaz, hola, ¿cómo estás? Recuerda 811-629-2968. David Núñez Portocarrero, buenas noches, soy de 4 de febrero. En el amor vamos a ver si vas a conseguir una nueva persona. ¿Cómo te va a ir, David? Vamos a ver qué para ti. Te sale la carta del 2 de oros. Dice, claro que sí vas a conocer a una persona, pero todavía no ha llegado al 100%. Nos sale el paje de copas. La gente a veces no te toma en serio. Piensa que todo te lo tomas a broma, pero te sale la carta del astro rey, que es el sol, y el símbolo al infinito, que dice que todo va a fluir y todo va a estar bien. Simplemente pídeselo al universo y decreta que va a llegar el amor de tu vida. Y verás que llega antes de que se acabe el año. Vamos a ver, David, saludos y buenas noches. Alegría León dice buenas noches. Zulma Abigail Chup del 4 de agosto del 87. Llegará a mi vida un amor serio y duradero. Vamos a ver si a Zulma Abigail Cruz le va a llegar una persona duradera. Dice ahorita te sale el ermitaño. Tú a veces piensas que te vas a quedar sola, ¿no? Claro que no. Hubo una dificultad y un problema con una pareja anterior que tuviste. La carta aquí de esta te está diciendo que hay que equilibrar una energía. Hay una mujer que se desea ser muy religiosa, algo que traiga colgado en el cuello, no sea una cruz, un santo o algo. Hizo una magia de retiro donde te separaron no una sino 2 personas. Y ese es el problema por lo cual no consigues el amor. Mándame un WhatsApp, Zulma, para decirte qué debes de hacer de acuerdo a tu fecha de nacimiento para cortar esto y que fluya y llegue el amor de tu vida. Daniela Díaz, mi relación con Antonio durará. Vamos a ver si va a durar esa relación, si vas a estar estable, si vas a estar bien. Aquí nos dice el 7 de bastos. Va a haber habladurías, algunos problemas, pero las dificultades se resuelven. Nomás que haya comunicación, cuidado porque la carta del diablo te está mostrando que hay muchas envidias en esa relación y brujerías. Como que no te quieren con él, pero sí vas a estar ahí con él. Vamos a ver, dice Daniela, de saludos desde Chile. Saludos a todos los de Chile, preciosos saludos. Alisado Domicilio dice, hola, Paula Torres, 8 de agosto del 85. ¿Cómo me ve con Diego Clovet Huerta y si se acercará? Ya que él está pendiente de mí, pasa con su auto por fuera de casa. Despacio. Vamos a ver. Diego Clovet Huerta. Se va a acercar a Paula Torres, sí o no. Mira, tiene un carácter, híjole, que se amarra uno y el otro, porque él quiere decir que él tiene la razón y que él es una persona que está bien. Te sale la carta, dice, de la fortaleza, pero sale el número infinito arriba o el símbolo del infinito, el cual dice que es una persona que va a seguir estando en tu vida, va a estar ahí. Lo que pasa es que él está peleando todavía con lo que piensa, lo que cree y lo que siente. Pero la carta de Isis o la carta de la luna nos está diciendo que sí. Él va a estar ahí, va a llegar en una noche. 5 días. De 5 a 8 días, dale chance para que te hable o te busque. Si quieres que sea antes, mándame un WhatsApp.
Paula, y yo te digo que hagas para que llegue ya a la casa rápido. Hola, quiero saber si Laura Maciel Martínez, 12 de enero 91, está con Carlos del 14 de diciembre del 97 por interés. Vamos a estar por interés. La carta del loco fue la primera que salió, la cual te dice que es una persona que no está enamorada. El as de oros te dice que definitivamente es por interés, pero el otro no se da cuenta o no lo quiere creer, pero sí está con él por interés. Vamos a ver, Rosana González, gracias, besotes desde Uruguay, igual muñeca, saludos hasta allá. Hola, quiero saber si Laura Maciel Martínez, ya contestamos, claro que sí. Labios rojos, gracias maestra chula, igual yo también los quiero mucho. Romina Nicolás, hola Romina Vanessa Malik Nicolás, 2 de septiembre del 89, quiero saber si los informes que pagué por mi papá ya con buenas noticias, sí o no. El 2 de copas te dice, se van a acercar con triunfo, con estabilidad. La carta del mago de cabeza nos dice, van a venir muchos recuerdos o momentos en tu vida, dice, tienes que ser fuerte. No tengas temor, dice, a lo que hay a tu alrededor, pero sí van a ser buenas noticias o lo que tú estás esperando. Noelia González, gracias, de nada. Elsa Melanie Silva dice, por trabajo y el amor. Vamos a ver cómo le va a ir a Elsa Silva del 28 de junio del 87 en amor y en cuestiones de trabajo. Aquí nos dice que la economía va a fluir, dice, ahorita te sale la rueda de la fortuna, sales con un buen triunfo, dice la carta de la estrella, te dice que el amor llega después, pero llega con triunfo. Si quieres amor, es muy importante, ahorita que está el cítrico muy fuerte, agarra mandarina primero, hierve unas 3 mandarinas, deja la cáscara, saca la cáscara, aviéntala a los gajos todo completo, mételo en unos 2 litros de agua que hierva con 3 rajas de canela y definitivamente échale unos pétalos de una rosa roja o una flor roja. Todo esto déjalo que hierva, cuélalo, hazte el baño 3 martes seguidos donde vas a decir, yo me libero toda energía negativa, yo busco el amor, la felicidad con tu mano izquierda, vas a menear el agua ya mezclada y vas a decir, para mí llega el amor, la estabilidad y pide a la persona como la quieres, para que llegue a tu vida y verás. Vamos a ver, Daniela Díaz, tendré una relación estable con mi pareja. Vamos a ver si Daniela Díaz va a tener una relación estable con su pareja, sí o no. La carta del temperamento te dice que si nada más controla un poquito tu carácter, trata de ser un poco más comprensiva. A veces te enojas por cosas que no van. El 3 de copas te dice, sientes tú que él te tiene asuntos secretos. No hay fidelidad, no hay asuntos secretos. El cuchicheo, las habladurías vienen por parte de su familia, pero sí vas a estar bien. Marcela Ramírez dice, llega un nuevo amor. Adriana Ramírez, vamos a ver si le va a llegar un nuevo amor a su vida. El as de espadas te dice, te tienes que ir de un extremo a otro, tienes que hacer una limpieza, purificación. Me sale junto al lado de 5 de copas que me habla de una mortalidad, término de amor. Dice, a ti te quieren ver en la miseria. Tienes un trabajo de retiro muy fuerte de magia negra. Necesito que me llames. Adriana Ramírez, Marcela, mándame un WhatsApp 811-629-2968, te voy a arreglar una lectura de tarot para decirte todo lo que hay aquí. Dice Lila Herrera, buenas noches, quiero mudarme de ciudad, me iría bien, me iré a vivir cerca del mar, ¿se podrá? Buenas noches, vamos a ver si Lila Herrera se va a cambiar al mar donde ella quiere y si le va a ir bien, sí o no. Se va a poder hacer ese cambio. La reina de copas nos dice, claro que sí, te vas a buscar unas dificultades, pero vas a hacer un cambio de casa. Aquí te está saliendo el 9 de copas, el cual dice que te coronas con felicidad y estabilidad. Sí lo vas a hacer, pero falta un tiempo. Todavía no es pronto. Alegría León dice, claro que sí, muchas gracias, ok, de nada. Florelena dice, Ceci González, tendré. Dice, Elisa González Rentería, 6 de agosto 91. Se ve un regreso con Oscar Padilla García, vamos a ver si Elsie González va a volver con Oscar Padilla García, sí o no. La carta de la justicia nos dice, tienes que esperar todavía un cambio de luna más.
Hay algunos problemas por parte de la familia o personas llegadas a la familia en los cuales se muestra, dice que hay muchos chismes y habladurías. Lorelena, mándame WhatsApp, te voy a regalar una lectura para decirte quién te cuides y qué es lo que debes de hacer. Romina Nicolás, hola. Romina Vanessa Mel Nicolás, del 2 de septiembre del 89, llegarán buenas noticias. Sí, ya te contesté. Nilda Mabel Herrera, podré mudarme de Ciudad del Mar, ya contestamos. Hola, soy Alejandra por Economía, este mes comerá Alejandra Vallejos. Dice ahorita, dice te sale el caballo de oros, el cual te está diciendo, dice piensa bien lo que deseas, lo que quieres, no te ciegues, no te nubles, andas muy intranquila. Toda esta luna menguante que pasó te sentías intranquila por la calle, ida distraída. Sí te va a llegar y vienen muchos cambios también en el amor muy favorables para ti. Soledad de noche, dice Hilda Pérez, quiero saber si le pagarán un dinero que no le han querido pagar de un trabajo a Lázaro Mendoza del 2 de marzo del 78. Vamos a ver si le van a pagar. Si no, la carta del mundo nos dice que ese corona, hay coronación con laurel, el cual dice que sí, solamente que sí va a batallar unos de 2 a 15 días para que en esa casa le lleguen a pagar o a ese lugar le paguen lo que es. Prende una veladora blanca, pídele al santo que más quieras que le paguen ese dinero y pide lo que sea antes de 3 días para que se realice. Pídelo tú con toda la buena voluntad para él, ¿ok? Y verás que va a estar ahí. Vamos a ver, Soledad, haz eso que te digo. Lita Herrera, dice Nilda Mabel Herrera, un consejo. A ver, muñeca, ¿en qué te puedo ayudar? Noemí Rico del 20 de febrero del 98, ¿habrá encuentro con Orlando, sí o no? El 2 de bastos te dice, por la tarde surgirán dificultades, problemas, vas a batallar un poco, pero ahorita no lo veo. Definitivamente no veo ese reencuentro. Él está volteando hacia otro lugar, así es que no lo veo físicamente contigo. Dice Noemí linda noche, mi nombre es Noemí Rico. A la de Orlando, que dice Lía Delia Oshun Care. Delia Caballero, ¿viene un amor este año, sí o no? Vamos a ver. El 7 de oro dices que tienen la suerte y se te está hablando la carta de la emperatriz que sí va a llegar un amor este año. Simplemente debes pedir ese amor. Y también pedir estandartes que sean reglamentarios. Romina, de nada, muñeca. Adi Ramírez, Marta Juárez, en la economía, ¿cómo te va a ir a Marta Juárez? Sale la carta de colgado, andas muy estresada, muy pensativa, no estás durmiendo bien, hay mucha energía negativa a tu alrededor. Necesitas limpiarte y cortar algunas trabas o cosas que han arrojado fuera de tu hogar o tu casa. Si quieres mandarme un WhatsApp, 811-629-2968, con todo gusto te doy una receta si te digo cómo te podemos ayudar. Dice Melanie, de nada, gracias a ustedes también, Soledad de noche. Compartido, muchas gracias por compartir. Sí le van a pagar, ya te dije. Flor Elena, Oscar Padilla, dice Lía, Delia Caballero, viene un amor este año. Irma Gámez, Dana, ¿me leíste? Sí, claro que sí. Gracias, bendiciones, igual para ustedes, muchas bendiciones, Ali Salazar. Vamos a ver si va a llegar un amor a su vida. El 7 de copas te dice, vas a estar en alegría, vas a estar en armonía. El 10 de oros te afianza que sí. Dice, pero el gran amor que llega, que tú esperas, sería hasta junio del año que entra. No ahorita, dice, ya que ahorita estás un poco tensa, amarrada con muchas tensiones. Dice, porque en mi trabajo se crea mucho conflicto, Malumar. Dana Tarot, bendiciones. Igual para ti, Malumar. Vamos a ver qué es lo que dice el decreto para ti, que por qué se forma todo ese estrés, toda esa tensión en tu trabajo que me estás comentando. Malumar dice ahorita la carta que te sale primero que nada. Dice la carta de la familia. Dice, tú y tu familia siempre han padecido muchas envidias, muchos problemas que ha habido alrededor. Dice, siempre tratas de ser comprensiva con todos. Dice, tu manera de ser o tu carácter a mucha gente no le gusta. Dice, porque no eres conflictiva, tratas de estar en armonía, tratas de estar bien, pero piensan que tienes, el estar seria tú
pueden llegar a creer que te crees más que los demás. Y sí, sí estamos conscientes de que hay envidias de eso. Malumar, mándame un WhatsApp para decirte las recetas de lo que debes de hacer. Por lo pronto, cómprate una veladora del ajo macho. Y me mandas un WhatsApp cuando ya la tengas, porque sí necesitas hacerte varias cosas, porque hay muchas malas vibras. Quiero ver si mi negocio llega a más clientes, está lento. Te dije que me mandaras WhatsApp, y sí te lo digo porque luego de repente se copian las recetas y así no va. Irma Gámez, soy del 2 de enero del 67, dejará en paz Anthony José Flores Tachuau, a mi hija Sabrina Milano. Vamos a ver, Irma. No, este cabrón la tiene muy checada, hasta las amistades, la casa, la gente con la que habla. Trae una dominación sobre ella emocionalmente muy fuerte. Él tiene un altar o algo de magia negra, o él hace brujerías o magias. Este tipo, con toda la tristeza que me va a decirte que no se va a alejar. Aquí te dice la carta de no te conviene saber, que no sabes hasta dónde puede llegar este cabrón. Irma, mándame WhatsApp 811-629-2968. Contigo sí voy a hablar ahorita que termine el en vivo, porque esto sí es a lo que debes de prestar atención, porque este cabrón es muy desgraciado, y sí necesitas hacer un trabajo fuerte para alejar a tu hija de ahí, porque no la piensa dejar. Sparky López, hola. Cecilia Ladino, 13 de abril 1970, José, mi ex volverá pronto, o ya todo se acabó. Vamos a ver. No, ahorita no va a volver, no es que se haya acabado, pero la carta de la justicia o la juez nos está diciendo que no. Hay muchas cosas que arreglar todavía, dice, porque no hay mucha sinceridad. Entonces hay trabajo de brujería material y espiritual en el cual te lo están retirando. Mándame un WhatsApp 811-629-2968 y te digo qué puedes hacer. Vela, vamos a ver, Bella. Si está pendiente de ti o no. Dice aquí la carta primera que te dice. No está tan al pendiente de ti. Dice, sí ha preguntado una que otra cosa, pero no está al pendiente al 100%. Dice, ahorita te está diciendo con sinceridad, trae rencor todavía hacia ti. Bella Paula, no está pendiente. Vamos a ver, hay mucho rencor de este hombre para contigo. Vamos a ver. Chicos y chicas, ya me despido de ustedes, ya que me tengo que poner a hacer unos trabajos. Entonces nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Voy a ver si me puedo conectar el viernes otra vez. ¿Qué dicen ustedes? Pónganme en los comentarios el horario que les gustaría de México que me conectara. Saludos a España, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico. A todos los que nos estén viendo, si me falta uno, Brasil, Guatemala, Colombia, todos y cada uno de ustedes, gracias, los quiero mucho. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Mundo Esotérico de Ana Tarot, a nuestra página oficial, El Mundo Esotérico de Ana Tarot, para que en cuanto yo inicie un video, les llegue la notificación, se conecten, tengan sus preguntas, sus dudas a las manos, para que pueda estar bien. Marcela Ramírez, ¿es cierto que Sergio Olvera tiene dinero o no? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice. Sergio Olvera tiene dinero o no. Dice, él tiene mucha suerte, sí. Tiene la suerte el hombre sale con coronación, con éxito, su energía, su aura está en verde, lo cual significa que él tiene dinero, dice, pero es una persona la cual también dice carga con muchos rencores o malas vidas a su alrededor. Irma Gámez, sí, contactaré el viernes más temprano. Sí, lo voy a hacer desde Caracas. Saludos hasta Caracas, Venezuela, a todos. Malumar, sí, por favor, el viernes como a esta hora está bien. Ok, perfecto. Me voy a conectar el viernes para estar pendiente de ustedes. Irma,
WhatsApp 811-629-2968 que urge lo de tu hija para poder tener una orientación con esto. Malumar igual. Antes del viernes que yo me conecte, mándame que ya tienes la veladora para decirles cómo les va a ir. A todos y cada uno de ustedes un beso, un abrazo, los quiero mucho. Su amiga Ana Tarot, Dana Villarreal, siempre voy a estar aquí dándoles su espacio con todo el amor del mundo. Gracias y nos vemos el viernes. Cuídense mucho y pórtense bien.